Tato, por favor. Escúchame, a ver si me sale. Vamos a hacer solo desde que... Y más o menos la este es el... ya has dejado sí. la danza. Ok. Y ahora cuando digamos... ¿Listos? Corriendo. Escena 18, toma 3. Hernán Cortés es un tema muy complicado, muy controvertido, muy polémico. Ha permeado la historia de México de manera conflictiva. No ha sido posible, por ejemplo, jamás que pueda existir una estatua de Cortés en México por la imagen que hay del conquistador sanguinario y violento. Pero leyendo lo que decía Octavio Paz con respecto a que tenemos que convertirlo del personaje ahistórico que ha sido al personaje histórico que es, para poder mirarnos, decía Paz, quizá de una manera más justa, más generosa. Nosotros pensamos en un momento que ese tipo de tema debería de ser atendido por la televisión pública cultural universitaria. Un proyecto de este tamaño, un proyecto de esta naturaleza, necesitaba que hubiera más participación de otras instancias públicas y privadas. Es decir, necesitábamos sumar amigos que tienen esta misma vocación de hacer proyectos culturales sólidos, y entonces decidimos convocar a un gran aliado de TV UNAM, al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, porque entre el SPR y TV UNAM se habían hecho ya en el pasado por lo menos 2 programas, 2 documentales sumamente exitosos, El Penacho de Moctezuma y Maximiliano de México. Y eso sirvió de base para que el Sistema Público de Radiodifusión se sumara a un proyecto, cosa que no nos costó el menor trabajo. Nos debemos sumar los medios públicos para hacer grandes proyectos, y este es uno más. Este se suma a la lista de trabajos que hemos venido haciendo, con la filosofía de que si nos podemos sumar para hacer grandes proyectos, tendremos grandes resultados. Este en particular, Hernán Cortés entre Dios y el Diablo, surge de la necesidad que sentimos en nuestra sociedad de conocer temas históricos a profundidad. Estos temas que se refieren a personajes sobresalientes y fundamentales de nuestra historia, pero que pensamos y sentimos que no han sido abordados en todas sus facetas. Este documental en particular, que quiere ver al personaje en todas sus diferentes formas y facetas de actuar, de ser, de pensar, de concebir su propia vida, y de cómo el desarrollo de sus ideas vino a traer una nueva cultura que es la nuestra. Porque mira, pues nos estamos expresando en castellano, que es lo que Cortés y su gente nos vinieron a traer. Bueno, la participación de la Fundación Miguel Alemán, que es una asociación civil de carácter privado, en un proyecto de este tipo se fue dando por circunstancias totalmente no programadas o anticipables. En el acuerdo semanal que en mi calidad de director general de la Fundación Alemán tengo con el presidente de la fundación, con el licenciado Miguel Alemán Velasco, un día entro a su despacho y después de atender las cosas normales me dice: por cierto,
quisiera que fueras a ver la exposición de Hernán Cortés en Madrid, que está muy bien puesta, y yo quisiera ver si es posible hacer un documental en torno de la exposición. Le hablé a Ernesto Velázquez y le dije, oye, ayúdame, porque me está encargando este tema el licenciado Alemán. Le dije, ¿por qué no exploras la posibilidad de que hagamos una coproducción? Cuando descubrimos el contenido de la exposición sobre Cortés que organizó junto con México, España, a través de Canal de Isabel II, nos dimos cuenta de la importancia de desarrollar un proyecto como este. Lo hablamos con sus autoridades y las autoridades del museo nos ofrecieron todo el apoyo. La iniciativa que tuvo la doctora Alicia Mayer, responsable de la subsede de la UNAM en Madrid, así como nuestra embajadora, la embajadora Roberta Layú, que junto con sus colaboradores nos congregó a los especialistas que entrevistamos para que formaran parte del contenido de este documental. En España vinimos a descubrir que Cortés era un personaje olvidado, que si para México ha sido siempre en la historia oficial una piedra en el zapato y para los mexicanos un personaje de lo más controvertido, en España prácticamente nadie lo recuerda. Esa paradoja es algo de lo que había que referir en este documental. Necesitamos nosotros, dicen muchos de los especialistas que participan en el documental, conciliar nuestras dos raíces, la raíz indígena y la raíz española. Que era muy importante realizar no solamente una investigación, hay extraordinarias investigaciones que se han realizado en torno del tema, pero aprovechando la posibilidad de que la televisión pública, con el apoyo de instituciones privadas, como lo es la Fundación Miguel Alemán, la propia Fundación UNAM, que nos sumamos a este proyecto, contribuyan al esclarecimiento de los datos, a abrir la posibilidad de que se analice más objetivamente una figura que ciertamente es controvertida, no solo en México, sino en la propia España. Hacer una recreación de un personaje como Hernán Cortés, el tener que vestirlo de la época, el llevarlo a los escenarios naturales, el que tenga que ser un actor que venga de España, porque pensamos que nadie mejor para encarnar a un español como un español. Realmente tener esas distintas formas de pensar y de ser del personaje y traerlo a la realidad y poderle dar al actor que está interpretando todos los elementos para que realmente le dé a la audiencia esa parte humana en donde podemos encontrar la razón de ser de muchas de las acciones. Pues pensamos que es uno de los principales retos, porque no estamos hablando de un guión en donde queremos hacer una recreación de algo que suponemos, no queremos ser muy puntuales en las cuestiones históricas. Y aquí hemos tenido la gran ayuda de las instituciones como la UNAM, que tiene datos muy sólidos y que no necesariamente habían sido contados en las pantallas. El documental de Hernán Cortés, Un hombre entre Dios y el diablo, ha sido rodado tanto en España como en México, en locaciones de Extremadura, entrevistas en Madrid, grabaciones que se hicieron dentro de la exposición de Cortés, y luego en México, en el estado de Morelos, desde luego en el Distrito Federal, por supuesto que en el estado de Veracruz y también en el estado de Quintana Roo, que nos sirvió gracias al apoyo de otra instancia que ha sido un gran respaldo y de enorme amabilidad, el Parque Temático Xcaret, que nos permitió, con elementos que Xcaret ha desarrollado en torno al tema, hacer más fácil la realización de una producción que combina el género documental con la ficción. Esto permite, la mezcla entre documental y ficción, permite llegar a públicos más amplios, permite recrear un poco la historia y hacerle ver al televidente la dimensión que tuvo este momento de la historia de México, pero por otro lado le da también vitalidad a un género que siempre ha sido el género madre de la televisión cultural. El documental es el gran ensayo visual
que permite atender los temas con mayor profundidad, que desde luego era importante que el señor rector, el doctor José Narro, nos diera su punto de vista con respecto al proyecto que queríamos acometer. Y una cosa extraordinaria para cualquier televisora cultural es tener un apoyo como el que nos brindó desde el principio el doctor Narro. Uno se queda a la altura de la palmera y otro se queda un poquito más atrás. Fernando González Sitges dirigió Entre dos mundos, la historia de Gonzalo Guerrero. Y la experiencia de ver a un realizador de tal trayectoria, pero también con tal sensibilidad con respecto al tema mexicano, con respecto a la historia y al encuentro que supone de dos civilizaciones, la conquista de México, nos dio la confianza de que podía ser la persona idónea para encabezar como director el documental de Hernán Cortés. No, para mí es un reto formidable, porque hablar de Hernán Cortés es una figura tan reconocida mundialmente y tiene tantos detractores y tantos seguidores que suponía yo, en mi relativa ignorancia sobre el personaje, pues ha sido realmente un reto el poder llegar a conocer lo suficiente para intentar mostrar una idea general de lo que fue el personaje y desmitificarlo tanto a un lado como a otro. Ver en la persona, como bien dice el nombre, ver el hombre que hay detrás de ese personaje fuera de los que lo demonizan o los que creen que está cerca a Dios, ¿no? Bueno, el trabajo creativo primero en el guión fue un reto y después a la hora de llevarlo a práctica ahí entra ya a jugar un gran equipo, maravilloso equipo de profesionales, gracias a los cuales para mí está siendo un auténtico sueño. Ver plasmado todo lo que te has imaginado, incluso superando tu imaginación, gracias al equipo de arte, al equipo, por supuesto, de fotografía, a toda la producción. Es un sueño. No puedo estar más contento. Tierra común. ¡Cámara! ¡Cámara, corre! Escena 6, toma 1. Cuando Fernando González Sitges me comenta del proyecto sobre Hernán Cortés, estábamos muy entusiasmados, pero sobre todo la preocupación principal eran los tiempos en los que teníamos que realizar este proyecto, que se hace en México. Teníamos la parte de ficción que se hace en locaciones en exterior y la parte de ficción que se hace en un foro que se improvisa y que se adecúa para poder hacerlo. Cuando me contó los tiempos que teníamos para hacer el proyecto de principio a fin, esto es una locura, hay que hacerlo. Después, conforme va avanzando el desarrollo del proyecto, empezamos a tener los primeros tratamientos del guión, en la planificación con la gente de dirección, que por las distancias, Fernando en España, el equipo que ya estábamos conformando en Quintana Roo, en la Ciudad de México estábamos nosotros, entonces eran juntas de horas por Skype. Teníamos la parte documental que se hace en España. Se creó toda una logística para que un equipo pequeño, reducido, hiciera toda esta parte. Cuando llegan a México, entonces empezamos a hacer el rodaje del recorrido de Cortés, que empieza en Veracruz. Estuvimos en Tlaxcala, luego viajamos por carretera hacia Cholula, vamos a Cuernavaca, luego regresamos a la Ciudad de México. Esta parte de recorrer la ruta que hizo Cortés de cuando llega por Veracruz a la Ciudad de México se hizo con un crew más reducido, porque pues ahí no teníamos actores, no estaba nuestro personaje principal, que es Hernán Cortés. Fue un recorrido con un historiador que nos iba guiando en las cosas que hizo Cortés a su llegada a México. La única vez que lloro, dice que cuando el primer día de clases, lloro. El apoyo histórico de un personaje también maravilloso, un gran amigo, Pepe Iturriaga,
acompañó a Fernando en el desarrollo del guión, en algunas dudas históricas como asesor. Cuando estuvimos en el recorrido grabando con él, creo que conocerlo, estar cerca de una persona como él, fue una de las experiencias también de este proyecto. Nos vamos a Quintana Roo, empiezan las pruebas de vestuario, pruebas de maquillaje. Había que preparar la parte de ficción, donde ya implica mucha más gente, actores, extras, locaciones en exteriores, con condiciones climáticas complicadas. Fernando me hace llegar un correo que lo recuerdo con mucho cariño, que era su carta a Santa Claus, me decía, en donde él pedía en ese correo la posibilidad de que pudiera tener él la experiencia de volver a trabajar nuevamente con el equipo con el que ya habíamos trabajado en un documental anterior que era sobre Gonzalo Guerrero 3 años antes. Su primera asistente de dirección, Maider, Mónica Aguilar, como su segunda asistente. Mónica además tiene un papel como directora de casting. Tráetelo para acá, Pancho. Afortunadamente Quintana Roo cuenta con una diversidad cultural muy amplia y eso, bueno, pues enriqueció mucho el elenco que conforma este documental. Con el casting empezamos hace como 1 mes y medio. Se hizo una convocatoria, llegó mucha gente de varios lugares del mundo. Hay muchos argentinos, italianos, algunos franceses, mucha gente maya. Mi mayor reto, coordinar a toda la gente. Fernando nos hizo la propuesta de traernos a un actor español que hiciera el papel de Hernán Cortés. Welcome to the jungle. Una serie de casualidades que me llevaron a que el director reparara en mí para el personaje y que decidiera que quería contar conmigo aquí. Así que una serie de casualidades a las que estoy muy agradecido. Y bueno, pues un placer poder estar trabajando aquí, la verdad. Creo que todo lo que sea releer la historia y aportar visiones sobre la historia nos da información sobre quiénes somos. El estar aquí, el tener la oportunidad de durante un ratito encarnar a esta persona tan sorprendente y sobre todo poder hacerlo aquí, que esto sí que es maravilloso, tener la oportunidad de recrear parte de los hechos donde sucedieron. Es un privilegio maravilloso. De Moctezuma nos acompaña en la producción Harold Torres. Es un personaje importantísimo. Pues traté de enfocarme en la cosmovisión que se puede ver por algunos de los de historiadores acerca de cómo veían los aztecas todo su entorno, ¿no? Intenté hacerlo lo mejor posible por las herramientas que me facilitó la producción, pero vaya que hacerlo siempre va a ser, cuando interpretas un personaje histórico, va a ser muy difícil e insisto, sobre todo con personajes que es muy complicado que tengas tanta información, ¿no? Toma 2. Ahora sí, listo. Acción. Como Malinche nos acompaña Priscila Lepe. La verdad me siento muy contenta y muy feliz de poder interpretar este personaje porque aparte de regalarme un poquito más de conocimiento de la historia de México, me permite pues adentrarme a un mundo que la verdad muchas veces es desconocido para personas como nosotros y permitirte jugar este papel es algo que me regala muchísimo como persona. En mi personaje tengo que hablar el náhuatl, el maya, y sí fue un reto para mí. En el documental también hacemos diálogos en náhuatl, diálogos en maya,
y tuvimos que traducir textos de Suma, La Malinche, de Jerónimo de Aguilar a estas lenguas. Con el apoyo de la UNAM, unos lingüistas hicieron la traducción, los grabamos a ellos para que nosotros les diéramos los audios a los actores y ellos pudieran estudiar los diálogos en náhuatl o en maya. Bueno, La Malinche en náhuatl y en maya. Yunjalach, Moctezumay. Lichpina, Tentikesh, Benkek, Mako. Ohuey Tlaptohuani, Yotecatl Hernán Cortés, Quimatis, Quinecatzak, Intlamayaca. Jerónimo, un micropaso hacia atrás. El director de fotografía, que es Tato, con un grupo con el que ya también habíamos trabajado, Jorge Novoa, Cristian, Gonzalo, Toño Varela. Principalmente es estudiar el periodo y entender que todas las fuentes de iluminación son o el sol o las velas. Y de ahí tiene que partir todo lo que ilumina las escenas. Entonces hay que tener un acercamiento completamente naturalista y realista a la iluminación de la película para que tenga credibilidad el hecho de que estás a principios, en la primera mitad del siglo XVI. Entonces esto es fundamental para entender cómo acercarte a la historia y cómo retratarla en cuanto a las fuentes de iluminación que utilizas correspondientes al periodo y poder hacer esta biografía con este espíritu y con estos valores, pues me motiva y me gusta mucho. Pues tenemos 2 cámaras RED, una Dragón y una MX, una variedad de lentes, de filtros, etcétera. Son cámaras muy buenas, un equipo muy profesional. El equipo de iluminación es de un proveedor local muy bueno también. Tenemos dollies, una pequeña grúa, un Steadicam que viene de Madrid. Estamos muy completos y muy contentos con cómo hemos podido abordar técnicamente el proyecto. Pues ha habido muchísimas cosas que rodar a alta velocidad y con mucho movimiento y hemos hecho un foro, una caja negra, o sea, un set completamente negro, donde se puedan hacer abstracciones de los momentos que estamos recreando sin que tengan que estar en una locación en particular. Entonces, darle a este entorno que es completamente negro un realismo y una credibilidad y que además sea visualmente apetecible es un reto importante. Un personaje maravilloso es el director de arte, queridísimo Pablo Guichet. Volvimos a abrir y platicar con él la posibilidad de que pudiéramos hacer nuevamente otro proyecto juntos, dirigido por Fernando. Y bueno, él conformó también a su equipo de arte, haciendo las propuestas a Fernando, los dibujos. Como el mismo Fernando lo comentaba muchas veces, quizás su imaginación a veces la sobrepasaba el propio Pablo. Todo lo que tiene que ver con la recreación histórica es lo que más me apasiona de mi trabajo. Me apasionan mucho los detalles en el arte y la concepción de los espacios físicos en general. Y el proceso bajo el guión, bajo juntas, bajo propuestas, ¿no? De desarrollar estos exteriores y lo que vamos a hacer aún todavía la semana que viene en foro, en base a, así que al producto, ¿no? Directo, a la necesidad directa. Se hace con mucha pasión, con mucho amor. ¿No? En el caso de maquillaje y peinados, trabajamos en esta ocasión con una gente, una maravillosa persona que es el Tigre, el queridísimo Alfredo Mora, con un excelente, maravilloso equipo, Alejandra, Javier. Fíjate, mi primer encuentro fue con Margarita, nuestra productora, y ella me dio el guión, y de ahí empezamos a desarrollar primero como una primer propuesta, la cual se le mandó a Fernando, nuestro director, y a partir de ahí ya empezamos a tener como apoyo de sus comentarios, de qué le gustaba, qué no le gustaba, qué era lo que él quería ver. Y entonces, en base a eso, hicimos como no necesariamente nuevo diseño, sino fuimos complementando. Y empezó ya como a quedar todo en su lugar de lo que estamos viendo en esta película. No, estamos aproximadamente a 35 grados de temperatura, con una humedad de
un 80% aproximadamente. Entonces, pues siempre será el enemigo número uno del maquillaje, la humedad, porque al final el cuerpo transpira y repele todo lo que le pongas. Entonces, el mayor reto es que el maquillaje permanezca donde lo ponemos. Tuvimos la oportunidad de trabajar con parte del equipo de Experiencias Xcaret, que también ellos no nada más tuvimos de ellos apoyos desde el punto de vista de vestuario, de atrezo, de arte y de proporcionarnos locaciones, sino también nos proporcionaron gente fantástica también. Ahí quedaría perfecta, ¿no? Ahí quedaría perfecta. Ok. Venga. A ver si Ok, la primera, por favor. ¿Te queda la misma tela? Sí. Ok, mojamos la cabeza, por favor. Xcaret principalmente es un parque mexicano que retoma lo que es la tradición y no solo eso, sino la historia, el fomento y la difusión pues, de la historia de México a través de este tipo de proyectos, pues yo creo que es parte de la responsabilidad de todo mexicano, ¿no? Bueno, la parte del equipo de trabajo que ha colaborado ha sido la parte de producción y operación, con apoyo muy importante de diseño de arte a través de escenografía, utilería, atrezo, vestuario, obviamente, de los socios fundadores y de la naturaleza del parque que se presta y de este Mar Caribe tan bonito, ¿no? Pues que es una locación única por todas esas facilidades que tiene, de infraestructura y de naturaleza y de gente, claro. Animales, vamos a meter los animales, a los perros y a los cerdos. Paquito, tú estás en la habitación, ¿no? Necesitábamos gente local, gente que estuviera en Quintana Roo, que conocía perfectamente el parque, que conocía los lugares, que sabía por dónde buscar, a quién buscar. Y para esta parte fue fundamental tener el apoyo de gente como Paco de la Rosa, como Paco Pedraza, que pues eran nuestros guerreros en la producción de Quintana Roo. Pues ellos sin su apoyo pues no hubiese sido posible llevar la producción al mismo tiempo de ambos lugares. La vinculación que hubo con Grupo Xcaret creo que fue muy buena. Margarita, que es la productora, se encargó de juntar y convocar a gente profesional, desde la gente de transporte hasta la gente del parque. Y no solamente fue una cuestión de gente profesional la que logró convocar y logró juntar, sino que se hizo en verdad un equipo profesional. Las locaciones fueron factor importante del grupo de Experiencias Xcaret. Tuvimos inconvenientes poco antes de empezar la producción de algunas locaciones que no se lograron concretar y que se cayeron. Y 2 días antes de prácticamente iniciar tuvimos que dedicarnos y hacer una búsqueda de locaciones para poder llevar el documental hacia adelante. Y la gente del parque fue, sin lugar a duda, un motor importante para que estas locaciones pudieran existir, abriéndonos puertas en otros lugares como fue Xel-Há, proporcionándonos vialidades que tenían ellos dentro de las instalaciones del parque, que son vialidades que tienen para sus empleados y que ellos se encargaron de hacer toda esta logística, de cerrar estas vialidades para que la producción pudiera hacer este documental. Por el tipo de documental que era, necesitaba diferentes tipos de exteriores, selva y diferentes cosas. Propiamente se usaron caminos y ciertas secciones de selva del parque que no son atractivos del parque, ¿no? Incluso algunos no están dentro del área de visitantes. Entonces, pudiéramos hablar de toda una colección y una variedad de locaciones particulares de selva y cuestiones perimetrales que se aprovecharon, por ejemplo, árboles, hondonadas, que se aprovecharon para lo que necesitaba ver la cámara. Y bueno, eso fue una parte. Se hicieron algunas cosas dedicadas, muy cerradas y demás. Y particularmente por primera vez se realizó un rodaje de esta naturaleza en el Parque Xel-Há,
utilizando todo un soporte que antes no se había considerado, complicado y demás, pero se pudo realizar con el esfuerzo de todos, ¿no? Se necesitaba una serie de tomas en particular, una construcción, una realización de 2 diferentes campamentos con caballos, animales, toda una serie de ambientaciones de los diferentes momentos que demandaba el guión, y todos esos exteriores se realizaron en el Parque Sherjah, el cual resultó ser una locación, pues, según yo, formidable. En el sonido directo está Axel Muñoz, un profesional con un humor negro maravilloso, que realmente nos hacía pasar aquellos momentos de descanso bastante agradables. Por una amiga sonidista no podía, por eso estoy aquí. Y el mayor problema ha sido este foro, que no es un foro, es un boliche abandonado con muchísimos rebotes. Del lado donde hacemos el plató y la cámara oscura, pues parece que hay un refrigerador, o sea, un sonido, un transformador como de una planta que tiene que ver con el edificio en sí. Entonces, esta locación es lo más complicado. La música la hace Santi Vega, que ya habíamos tenido la experiencia de trabajar con él en el proyecto de Gonzalo Guerrero. Hernán Cortés, el conquistador de México. Con un puñado de españoles y un numeroso ejército de indígenas enemigos de los mexicas. Bueno, pues el reto era, una vez más, mezclar los instrumentos más ancestrales y más antiguos de los que podemos tener conocimiento, con el instrumento más evolucionado, que es la orquesta sinfónica. ¿Y con qué motivo? Pues para ilustrar, apoyar y reforzar a semejante personaje, ¿no? Pues la verdad es que ha sido muy emocionante intentar unir mi discurso musical con semejante personaje, ¿no? Intentar ilustrar, intentar reflejar cómo pudo ser ese encuentro entre 2 culturas tan desconocidas una de la otra. Pues quizá para mí lo más difícil es borrar de alguna manera todas mis referencias conocidas para trasladarme en el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces ponerme en situación de ese personaje en esa época, en aquel lugar, y un poco dentro de la maraña de acontecimientos y de situaciones, algunas absurdas, algunas absolutamente nobles, otras incluso desagradables, en fin. Pero desaparecer yo, dejar de ser yo en beneficio de trasplantarme a esa persona en esa situación y en ese momento de la historia, ¿no? Eso es muy difícil, pero bueno. La música es una abstracción que te permite este tipo de cosas, incluso algunas más. La postproducción se hizo en España. Teníamos en España a un maravilloso personaje que hace los efectos especiales, que es Javier Goyaín, que cuando hubo la necesidad de tener a un extra que no llegó al llamado y que justo era el sacerdote, pues había la necesidad de poner a alguien, y Javier Goyaín dio el tipo, le pusieron la túnica, y cuando lo vio el director, lo dio por bueno. Para toda la parte de ficción histórica es necesario incluir algunos elementos que no se podían tener en la realidad, por ejemplo, los 13 barcos de Cortés en la costa, y bueno, pues es uno de los grandes retos de esta parte de efectos visuales. Pues una de las partes clave dentro del flujo de trabajo ha sido poder asistir al rodaje. Poder tomar datos de luz, de las ópticas, de distancia entre los objetos reales y lo que iban a ser los objetos 3D integrados,
y realmente es lo que marca la diferencia para poder hacer unos efectos visuales que sean creíbles. Mi máximo deseo sería limar asperezas entre los dos bandos, que todo el mundo entrara, aceptara su historia, como nos pasa un poco a todos los países. Tenemos una historia turbulenta, siempre la humanidad ha estado pegándose. En el caso concreto de nuestra historia de Hernán Cortés, yo creo que México tiene ese mestizaje entre dos mundos que es una maravilla. Y yo creo que este personaje y este documental puede ser una forma de entender que todos los mexicanos tienen una parte de estos dos bandos que entran en conflicto en la historia. Y sí, con sus luces y sus sombras, pero aquí está el mestizaje después de todo. Entonces, en el fondo, yo creo que es un programa, a pesar de que el personaje es tan conflictivo, creo que puede ser un vínculo para unir dos pueblos. La verdad es que lo que más me apasiona de mi trabajo es contar historias, ser capaz de transmitir emociones, sentimientos, ser capaz de tocarte un poquito por dentro, ya sea en el corazón o en la cabeza, tu pensamiento, como nos pasa a todos los que nos dedicamos a contar historias, ya sea cinematografía, historia, novela. Siempre es buscar transmitir tus inquietudes, tus anhelos, tu pasión a quien lo ve, a quien te escucha. Es un regalo para mí lo que me está dando todo el mundo que trabaja en esta película, y yo en el fondo no puedo sentirme más afortunado. Muchas gracias a todos. Trabajar en un documental como este de Hernán Cortés, Un hombre entre Dios y el diablo, con el apoyo de tantas instituciones públicas, es la verdad un privilegio. De verdad, muchas gracias a todos y qué emoción haber trabajado en este proyecto. Pues nada más, que vámonos a comer. Muchas gracias, buen provecho. Vamos tú también. ¿Repetimos la de antes? Sí. Y termino así a... Sí. Sí, pero ¿cómo era? Ah, ya me acuerdo. Vale, venga, va. Cuando quieras. ¿Ya? Ya. Pues... Es que ya no me acuerdo. Oye, Santi, ahí mismo, después de hacer una de esas, te vuelves a cámara, ¿no, Cortés? Y nos cuentas cuál es la diferencia entre hacer la música de Gonzalo Guerrero y esta. A ver. Ay, ¿te pasa? Di mamalichi. Mamalichi. Mira, Tenochtitlan. Dilo, se lo he dicho antes. Tenochtitlan. En el caso de maquillaje, trabajamos en esta ocasión con una gente, una maravillosa persona que es el Tigre, el queridísimo Alfredo Mora. ¿Qué de la náhuatl? Espera, déjame, apágale, déjame acuerdo, pero es que... Y que sepáis que estoy deseando de volver a México.